Muy buenas tardes, estimados amigos. Bueno, primero saludar al ingeniero Daniel Chuquín, director de trabajo de integración curricular. De la misma forma al ingeniero Juan Chuquín, asesor del trabajo de integración curricular. A la licenciada Adriana Villena, secretaria de la carrera de Ingeniería Química. Y al señor Brian David Rosario Rosero, que va a ser la persona que va a dar su sustentación de su tema de integración curricular. Entonces, la Facultad de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en uso de las atribuciones que le otorga la Ley de Educación Superior, el Estatuto Institucional, el Reglamento de Régimen Académico Institucional y la Resolución 247 CP 2020, aprobada por el Consejo Politécnico, procede a aceptar la teledefensa del trabajo de integración curricular del señor Brian David Rosario Rosero. Nombre del trabajo de integración curricular: modelo de predicción de la concentración de cloroformo durante el proceso de destilación de una mezcla metanol-cloroformo. Tipo de propuesta tecnológica. Por secretaría se procederá a dar lectura al artículo pertinente del reglamento vigente y que deberá ser considerado en este acto académico. Gracias. Artículo 89 de la evaluación del trabajo de integración curricular. La calificación del trabajo escrito y la defensa del trabajo de integración curricular será en escala de 0 a 20 puntos y aprobará con un mínimo de 14 sobre 20 en cada uno de los componentes. El presidente del tribunal receptará las actas con las calificaciones obtenidas y entregará a Secretaría de la Carrera para que se realice el promedio de las mismas y se consigne en el sistema académico. Terminada la teledefensa del trabajo de integración curricular, el tribunal en pleno procederá con la calificación de la teledefensa, la cual será individual y privada en el respectivo formato, de acuerdo a los parámetros establecidos por la facultad. Una vez instalado la defensa, puede dar inicio con la misma el señor Brian Rosario. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes, ingeniero Ramiro Cepeda, al ingeniero Juan Chuquín y al ingeniero Daniel Chuquín, miembros del tribunal, asimismo a la licenciada Adrianita Villena. Muchas gracias a todos por hacer presencia en la defensa de mi trabajo de titulación. Mi trabajo consiste en el modelo de predicción de la concentración de cloroformo durante el proceso de destilación de una mezcla metanol-cloroformo. Bien, mi presentación consiste en 7 partes, donde estaré explicando la introducción, los objetivos, la metodología, el desarrollo del trabajo, los resultados, las conclusiones y los trabajos futuros. Si analizamos superficialmente la destilación, una operación de transferencia de masa, su cálculo requiere tanto de datos de equilibrio para mezclas binarias, ternarias o múltiples. Obtener estos resultados resulta tedioso y muchas veces demoran los procesos. En este sentido, la simulación ha ganado gran importancia en la industria porque es una herramienta que permite comprender lo que ocurre en un proceso. También nos ayuda a reducir el riesgo que podrían ocurrir por errores que puedan ocurrir en el sistema real. Y también a disminuir costos y tiempo de experimentación que nos puede conllevar el sistema real. En sí, una simulación nos permite asegurar que un sistema diseñado sea exitoso en el menor tiempo posible. La inteligencia artificial también se ha convertido en una herramienta de apoyo en el estudio y la predicción de procesos químicos. Dentro de las técnicas de inteligencia artificial tenemos a las redes neuronales artificiales, la cual utiliza técnicas o modelos computacionales que asemejan de cierta manera al funcionamiento del cerebro humano. Bien, una destilación se basa en las diferencias entre las composiciones para la fase líquida y vapor de la mezcla que yo voy a separar. Para mezclas ideales, es decir, que tienen un comportamiento de equilibrio vapor-líquido ideal, se pueden separar estas mezclas mediante destilaciones convencionales. Puede ser una destilación fraccionada, una destilación por arrastre de vapor, una destilación al vacío. Pero si la mezcla tiene un comportamiento no ideal, como en este caso mi mezcla de metanol-cloroformo, forma un azeótropo. Y para separar estas mezclas azeotrópicas se han utilizado distintos maneras o métodos de destilación, como tenemos la destilación azeotrópica, la destilación extractiva y una destilación por oscilación de presión, que es la que ocupo en este caso. Bien, en la destilación por oscilación de presión permite separar mezclas sensibles a la presión.
Es decir, que un simple cambio de presión puede alterar la composición de mi azótropo, y dos columnas que operan a diferente presión pueden lograr mi separación. ¿Por qué elegí este método y no las otras técnicas de destilación? Precisamente porque mi mezcla metanol-cloroformo es sensible a la presión. También porque, a diferencia de los otros métodos, en esta destilación no utilizo un tercer componente o agente de arrastre. Por lo tanto, me permite proteger el medio ambiente y también ahorrar energía mediante la integración de calor. Sin embargo, los experimentos de laboratorio respecto a la destilación por oscilación de presión demandan tiempo y son bastante costosos, debido a la gran cantidad de parámetros que están involucrados. Por lo tanto, resulta bastante conveniente predecir los datos con la ayuda de programas de simulación disponibles, como en este caso el software de W100, que es un simulador de procesos químicos que usa rigurosos modelos de operaciones unitarias. Y también, su principal ventaja es que es un software gratuito. En ese sentido, mis objetivos son, en lo general, es modelar un sistema de destilación por oscilación de presión para la predicción de la concentración de cloroformo presente en una mezcla azeotrópica metanol-cloroformo mediante inteligencia artificial. Para ello, se deberá diseñar una red neuronal artificial para la predicción de la concentración de cloroformo en una mezcla azeotrópica de metanol-cloroformo. También se deberá validar las composiciones obtenidas por la red neuronal artificial con valores reales indicados en bibliografía. Y se desarrolla una interfaz gráfica de usuario efectiva e intuitiva para el manejo de la red neuronal artificial. Pero, ¿qué son en sí las redes neuronales artificiales? Son técnicas computacionales que pertenecen al campo del aprendizaje automático. El objetivo de una red neuronal artificial es realizar un modelo muy simplificado del cerebro humano. Imitan al cerebro humano al representar datos de entrada-salida, al hacer predicciones en el tiempo, al clasificar los datos, al reconocer los patrones, al aprender de la experiencia, al generalizar datos y por tanto resolver problemas. Pero, ¿cómo está conformada una red neuronal artificial? Bien, similar al sistema nervioso, las unidades fundamentales de una red neuronal artificial son las neuronas. Como se ilustra aquí en la figura, las neuronas de entrada están conectadas para formar una red a través de la cual fluyen los datos y te obtienen resultados. Por ejemplo, para un proceso de destilación simple, como podemos ver aquí, en el que se desea conocer o predecir cuál será la cantidad de flujo en el destilado a partir de mi temperatura y de mi presión en el sistema. La información de la temperatura y la presión del sistema como entradas van hacia la capa oculta donde se interrelacionan estos parámetros y la red adquiere conocimiento para un valor determinado de flujo en el destilado. Es decir, que la red va a aprender que para una determinada temperatura y presión en el sistema, la red obtendrá un valor determinado de flujo en el destilado. De manera que cuando yo le ingrese valores que la red desconozca para temperatura y presión, esta pueda predecirme en función de los datos o de la información que ya ha aprendido. Algunas aplicaciones importantes de las redes neuronales artificiales. Las redes neuronales artificiales han incursionado en la visión artificial, en este caso para detección de las características en frutas destinadas a la industria alimenticia. También han incursionado en un control inteligente, por ejemplo en el modelado y control de plantas de tratamiento de aguas residuales para predecir la eficiencia en la eliminación de contaminantes. También se han utilizado redes neuronales como modelos de predicción, para la predicción del precio del petróleo crudo, por ejemplo. También en la detección y diagnóstico de fallas. En este sentido, se han utilizado redes neuronales, por ejemplo, para clasificar a las fallas de acuerdo al elemento en el que se han originado. Puede ser un sensor o un actuador. También se han utilizado en la optimización de procesos. En este sentido, siempre se enfocará en una mejora en la rentabilidad económica. En este sentido, se han utilizado redes neuronales para optimizar el proceso de destilación del aceite de pachulí para obtener fracciones ricas en pachulol. También han incursionado en el monitoreo y control. Por ejemplo, en el diseño de sensores basados en redes neuronales para poder monitorear y controlar en tiempo real las propiedades de los productos obtenidos en diferentes procesos químicos. Y en inspección de calidad también han incursionado, por ejemplo, al hacer una caracterización energética de las gasolinas comerciales, en función de las normas STM, que son los parámetros que rigen la calidad de las gasolinas. Bien, mi metodología consiste en 8 pasos.
donde primero establezco los parámetros para mi simulación. Luego hago mi simulación en DWSIM con su correspondiente validación de la simulación con datos de bibliografía. Luego obtengo mi base de datos para poder modelar mi red neuronal artificial. Luego diseño la red neuronal artificial donde establezco entradas y salidas y la arquitectura de mi red, es decir, el número de neuronas en mi capa oculta. Luego entreno la red neuronal y para ello selecciono un algoritmo de entrenamiento. Y luego de eso valido la red neuronal artificial y me apoyo de un análisis estadístico para poder validar mi red y saber qué tan buena fue mi predicción. Y finalmente creo la interfaz gráfica del usuario para poder manejar el modelo de predicción. Bien, como les había mencionado en la destilación por oscilación de presión, un simple cambio de presión puede alterar la composición del azeótropo. Y dos columnas que operan diferentes presiones pueden lograr la separación. Bien, por lo tanto, ¿cómo establecí las presiones de mi sistema? La presión en ambas columnas se debe de establecer de modo que se garantice un cambio del 5% o más en la composición de mi azeótropo. En este caso, un cambio en la composición del 0.66 al 0.41 en la fracción molar de cloroformo me indica que una columna de baja presión mantenida a 1 atmósfera y una columna de alta presión mantenida a 10 atmósferas es bastante razonable para poder realizar mi destilación por oscilación de presión. Aquí podemos observar algunos de los parámetros óptimos en los que puedo simular, en los que simulé mi destilación. La alimentación que contiene la mezcla azeotrópica ingresa al plato número 9 de la columna de baja presión que contiene 24 platos. El destilado sirve como alimentación para una columna de alta presión, ingresando en el plato número 20. La columna trabaja a 10 atmósferas y con 25 platos. El destilado de esta columna de alta presión recircula hacia mi columna de baja presión. ¿Por qué recircula? Esto se lo puedo explicar aquí en el diagrama de temperatura-composición, donde podemos observar que en ambos destilados estoy obteniendo tengo una mezcla azeotrópica, es decir, mi mezcla no está siendo separada aquí. Por lo tanto, tengo que seguir recircular mi destilado de la columna de alta presión para poder seguir separando mi mezcla. Donde yo tengo separado a mi mezcla es en la columna de baja presión en los residuos. En los residuos de ambas columnas. En el residuo de la columna de baja presión obtengo una mayor cantidad de metanol y pequeñas trazas de cloroformo. Mientras que en el residuo de la columna de alta presión estoy obteniendo una mayor cantidad de cloroformo y pequeñas trazas de metanol. Bien, la simulación del sistema de destilación de DWSIM. Bueno, aquí están los parámetros que les había mencionado, que son los óptimos para las presiones. Algo que es importante destacar aquí es que usé el modelo termodinámico NRTL, que es el que me permite destilar mezclas no ideales, como en este caso mi mezcla azeotrópica. Bien, respecto a la validación del sistema de destilación, aquí comparo los resultados obtenidos en DWSIM con los datos obtenidos en bibliografía. En este caso, Osgood, quien también simula el proceso de destilación por oscilación de presión para separar mi mezcla azeotrópica. Sin embargo, él lo hace en el software comercial Aspen HYSYS. Aquí como se observa, hay dos valores o dos errores bastante altos que son los que inciden en gran manera en mi error porcentual promedio. Esto porque... Bueno, esto es porque les había mencionado que en el residuo de la columna de baja presión yo estoy obteniendo separado mi metanol y hay pequeñas trazas de cloroformo. Al ser valores muy, muy pequeños, estos resultados al ser comparados me inciden de gran manera en mi error. Lo mismo ocurre en mi residuo de la columna de alta presión. Ahí estoy obteniendo separado mi cloroformo y obtengo pequeñas trazas de metanol. Es por eso que estos valores así son muy pequeños y por eso están incidiendo en mi error de esta manera. En sí, de forma general, mi promedio de mi error porcentual es del 7.96%, considerando estos dos errores. Bien, respecto a la base de datos para poder desarrollar mi red. Ya una vez optimizada la simulación, se debe obtener una base de datos para desarrollar mi modelo de predicción. Para ello, se han ejecutado 125 veces la simulación en los parámetros que indico aquí en esta tabla, donde se detallan los rangos establecidos para las variables de entrada de mi modelo de red neuronal. De los 125 datos que corresponden a mi base de datos, 100 datos los destino para el entrenamiento y prueba de la red,
es decir, para que mi red neuronal aprenda. Y 25 datos, que son los datos que no conoce mi red neuronal, los destino para validar mi red neuronal, es decir, para que la red neuronal los prediga. Bien, en el diseño de la red neuronal, como les había mencionado, debo establecer cuáles serán mis entradas y salidas y también la arquitectura de red, es decir, el número de neuronas en la capa oculta. Mis entradas corresponden a la temperatura y fracción molar de cloroformo en alimentación, como también a la relación de reflujo y temperatura del calderín en la columna de baja y alta presión, obteniendo 6 entradas para mi modelo, y 8 salidas, que corresponden al flujo molar y a la fracción molar de cloroformo obtenida en destilados y residuos de ambas columnas. En 100 neuronas en mi capa oculta las he obtenido de la siguiente manera. En el entrenamiento de la red neuronal artificial. Bien, aquí se realizan distintos ensayos utilizando dos de los algoritmos más utilizados para entrenar redes neuronales, como es el Liebenberg-Marquardt y la regularización bayesiana. Con ambos algoritmos se fue variando el número de neuronas en la capa oculta hasta obtener la topología de red más precisa, analizando el R y el error cuadrático medio. MATLAB realiza un análisis estadístico interno, en el cual se mide el coeficiente de correlación R y el error cuadrático medio de mi predicción. Mientras más alto sea el valor de R y mientras más bajo sea el error cuadrático medio, mejor será la predicción de mi red. Gráficamente podemos observar que en la regularización bayesiana se obtienen mejores resultados en el entrenamiento y en la prueba de mi red. Y también no tenemos el gráfico aquí de validación, es porque en la regularización bayesiana se elimina la necesidad de datos de validación, lo que permite dejar más datos para el entrenamiento, lo cual es una ventaja si se trabaja con datos de aprendizaje, donde la base de datos o conjunto de datos que utilizo es bastante limitado. Entonces aquí una red neuronal que trabaja con un algoritmo de regularización bayesiana y que trabaja con 100 neuronas en mi capa oculta es la que me obtiene los mejores resultados para mi modelo de predicción. En la validación de la red neuronal artificial, aquí para determinar el modelo de exactitud o la exactitud de mi modelo se emplean un nuevo conjunto de datos, donde voy a comparar la simulación en DW5 con los datos obtenidos al ejecutar la red neuronal artificial. Y se evalúa la predicción mediante un análisis estadístico en el software SPSS. Bien, los resultados respecto a la predicción de la red neuronal artificial. Aquí podemos observar la predicción respecto a la fracción molar de cloroformo, que obtengo en destilados y en residuos de ambas columnas. Aquí comparo los 25 datos obtenidos por simulación representados en líneas azules con los 25 datos obtenidos en la predicción representados en las líneas rojas. Bien, hay un error porcentual promedio del 0.20% en el destilado de la columna de baja presión y un error del 0.21% en el residuo de la columna de baja presión, mientras que en la columna de alta presión tengo un error del 0.21% en el destilado y de 0.0012% en el residuo. Sin embargo, el modelo de la predicción de mi red tiene que estar validada también con un análisis estadístico. En este caso, para determinar la idoneidad de la red neuronal, se lleva a cabo este análisis estadístico tomando en cuenta datos reales y los predichos respecto a corrientes de flujo y fracciones molares de cloroformo en ambas columnas. Bien, el análisis estadístico lo que hace es comparar las medias de los datos obtenidos por simulación y los datos predichos por la red neuronal. Con un valor P estadístico mayor que 0.05 se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, en todas las variables comparadas, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los datos reales y los datos predichos por la red neuronal. Y los resultados respecto a la interfaz gráfica de usuario. Bien, se creó la interfaz gráfica de usuario integrando la red neuronal, de modo que los usuarios puedan realizar las predicciones en una interfaz fácil de usar. En esta interfaz, el usuario debe ingresar lo que corresponde a temperatura y fracción molar de cloroformo en alimentación y la relación de reflujo y temperatura del reboiler en la columna de baja y alta presión, para poder calcular flujos y fracciones molares de cloroformo en destilados y residuos de ambas columnas.
Bien, mis conclusiones. El modelo de predicción simula el sistema de destilación por oscilación de presión para separar la mezcla azeotrópica de metanol cloroformo, y luego mediante una red neuronal artificial me predice 8 salidas que corresponden tanto a la fracción molar de cloroformo y las velocidades de flujo presentes en destilados y residuos de las columnas, en función de 6 entradas que corresponden a lo que es la temperatura y la fracción molar de cloroformo en alimentación y la relación de reflujo y temperatura de revuelve en las columnas de baja y alta presión. La red neuronal artificial se diseñó con una topología de 6 entradas como variables predictoras y una capa oculta con 100 neuronas y 8 salidas, y el algoritmo de regularización bayesiana para el aprendizaje de la red. Con esta topología de red se obtuvo los mejores resultados respecto al coeficiente de correlación, y el error cuadrático medio fue bastante bajo. De los resultados obtenidos, un error porcentual del 7.96% permite validar la simulación, mientras que en el modelo de predicción un valor de P mayor que 0.05 en todas las variables comparadas demuestra que no existe una diferencia entre datos reales y los predichos. Y la interfaz gráfica de usuario desarrollada permitirá al usuario calcular lo que es la fracción molar de cloroformo obtenida al separar en la destilación por oscilación de presión la mezcla azeotrópica y con una alimentación constante de 100 kmol por hora. Y también permitirá calcular lo que son flujos en destilados y residuos de ambas columnas. Respecto a trabajos futuros, con respecto a la simulación, se pueden comparar los resultados con los datos obtenidos por otros software de procesos químicos, y que también utilicen diferentes métodos termodinámicos, como puede ser el Uniquark Wilson y el Unifac, que también son recomendados en bibliografía para separar mezclas azeotrópicas. El tipo de red neuronal, se pueden comparar los resultados con otro tipo de red neuronal, y a su vez que ocupe otro algoritmo de entrenamiento. Respecto al diseño de la red neuronal artificial, se pueden efectuar otros parámetros que influyen en el rendimiento de una red neuronal, como puede ser la función de activación, el número de capas ocultas y también la tasa de aprendizaje, y otros aspectos que influyen también en una red. Respecto al modelo de predicción, se puede utilizar el modelo de predicción para calcular la composición de productos obtenidos al separar en la destilación por oscilación de presión otras mezclas que sean binarias o multicomponentes y que formen azeótropos. Claro que sean sensibles a la presión para poder separarlas por la destilación por oscilación de presión. Y respecto a la interfaz gráfica, se puede hacer uso del código fuente para desarrollar aplicaciones fáciles de usar basadas en programación, permitiendo a usuarios de nuevos proyectos o de investigaciones enfocarse directamente en los resultados. Bien, quiero agradecer al grupo de investigación en seguridad, ambiente e ingeniería de las POCH por el apoyo y en el desarrollo de mi trabajo de titulación. Y quisiera indicarles cómo funciona la interfaz gráfica. No sé si se observa. Sí, Brian. Ya, gracias. Ya, en este caso, este es mi banco o mi base de datos respecto a mi simulación. Entonces, ¿me podrían decir un número del 1 al 25 o cualquiera para poder? 20. Ya. Entonces voy a analizar estos resultados. Entonces, aquí me dice que la temperatura de mi alimentación es de 291. La fracción molar de cloroformo que ingresa en mi alimentación de la columna de baja presión es de 0.35. La relación de reflujo en la columna de baja presión es de 0.79. Y la temperatura del reboiler es de 336 en la columna de baja presión. En la de alta presión la relación de reflujo es de 0.57. Y la temperatura del reboiler es de 426. Bien, entonces aquí obtengo mis corrientes de destilado y fracción molar. Algo que es importante aquí enfocarse es en los resultados que corresponden a los residuos, porque es aquí donde estoy obteniendo separada mi mezcla. Entonces, en el destilado, en la base de datos real, que es por simulación, obtuve en el destilado de la columna de baja presión 106
y aquí me predice 83.07. Sin embargo, en la corriente, en la fracción molar de cloroformo me predice 0.64 y aquí tengo un 0.65. En el residuo tengo un flujo de residuo de 67.74 y aquí tengo de 66.83. Y en fracción molar de cloroformo en el residuo 0.037, 0.038 me predice. En el destilado de la columna de alta presión 73.71 y aquí tengo 50.11. Fracción molar de cloroformo en el destilado de la columna de alta presión 0.4838 y 0.4651 me predice. En el residuo de la columna de alta presión tengo un flujo de 36.64 y aquí me predice 32.95. Y la fracción molar de cloroformo 0.99 y aquí 0.9983. Les decía que en sí mis destilados no tiene mucho que ver en si los predigo muy bien, porque el destilado en las columnas, al menos en el de alta presión, se está recirculando para poder seguir obteniendo mi mezcla separada. En sí lo que debo tener que predigar bien mi interfaz, o bueno, me arroje resultados bien, es en mis residuos. Y respecto a la fracción molar de metanol, puedo obtenerla por diferencia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Listo, ya. Bien, vamos a dar lectura al acta de graduación una vez que los miembros del tribunal han procedido con la calificación de la defensa oral. En la ciudad de Riobamba, a los 17 días del mes de julio del año 2020, se presentó el señor Brian David Rosario Rosero a la sustentación de la teledefensa de trabajo de integración curricular, previo a la obtención del título de ingeniero químico, siendo aprobado por los miembros del tribunal, integrados por ingeniero Ramiro Cepeda como delegado del señor decano, ingeniero Daniel Chuquín, director, y el ingeniero Juan Pablo Chuquín, miembro del trabajo de integración curricular. El tribunal antes indicado resolvió aprobar la teledefensa del trabajo de integración curricular con la calificación de 20/20 y se le declara al señor Brian David Rosario Rosero apto para recibir la investidura de ingeniero químico en el acto solemne que programará la facultad. Felicitaciones, Brian.